Hola a todos y bienvenidos un día más a nuestro canal. QU Copyright alegró a tenerlos a QU de vuelta. Espero que tu copyright teniendo un día maravilloso, lleno de energía positiva y listos para una buena dosis de entretenimiento y por supuesto chismecito del bueno. Hoy, como ya habrán podido intuir por el título, vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de Can Yaman, ese actor turco que ha conquistado corazones en todo el mundo. Pero no vamos a hablar de cualquier cosa, no. Vamos a diseccionar, analizar y sobre todo, reaccionar a una respuesta que ha dado Can Yaman a una pregunta que estoy segura, muchos de ustedes se han hecho alguna vez. ¿Q Copyright N es su soy? ¿Q Copyright N es esa persona especial, esa alma gemela, ese compau más menos ero o compau más menos era que le roba el aliento? Rense porque esta respuesta, amigos míos, es de esas que te dejan pensando, de esas que te hacen replantearte todo y hasta cambiar tu perspectiva sobre el amor y las relaciones. Can Yaman, conocido por su carisma, su talento y su hermosura innegable, no se guardó superíndice 3 nada. Fue honesto, fue profundo y sobre todo, fue con diéresis copyright él mismo. Asu que agarren sus palomitas, pu superíndice 3 nanseceu superíndice 3 modos y a compud, con diéresis más menos m en este viaje de descubrimiento donde intentaremos descifrar el mensaje oculto de True, ese de las palabras de este Galup, N turco. Pero antes de empezar quiero recordarles como siempre lo importante que es para nosotros su apoyo. Si les gusta el contenido que hacemos, si disfrutan de estos anulisis y chismesitos, por favor, regálenos un like, compartan este vídeo con sus amigos y, es importante, suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes y a mantener esta comunidad activa y vibrante. Asu que ya saben, un clic no cuesta nada y nos hará inmensamente felices. Ahora sin preámbulos, vamos al grano. La pregunta del Miyu superíndice 3N, ¿Q Copyright N es el soy de Can Yaman? Para entender la magnitud de esta pregunta y la trascendencia de la respuesta, primero tenemos que ponernos un poco en contexto. Can Yaman ha sido objeto de mucha atención superíndice 3N medio tica en los últimos aún más menos tanto por su trabajo como actor como por su vida personal. Sus relaciones amorosas siempre han sido tema de conversación superíndice 3N y especulación superíndice 3N. Se le ha vinculado con varias actrices y modelos, pero nunca ha dado demasiados detalles sobre su vida íntima. Siempre ha sido bastante reservado al respecto, lo cual, por supuesto, solo ha aumentado la curiosidad del público. Entonces, cuando finalmente le preguntaron directamente sobre su soy, esa persona fundamental en su vida, todos esperábamos una respuesta tupica, una respuesta diplomática, algo que satisficiera la curiosidad sin revelar demasiado. Pero Can Yaman nos sorprendió superíndice 3 a todos. Su respuesta no fue la que esperábamos. No mencionó superíndice 3 un nombre, no describió superíndice 3 una relación superíndice 3 en romántica específica. En cambio habló superíndice 3 de algo mucho ese profundo, mucho ese fundamental, habló superíndice 3 de su mismo. Asu como lo oyen. Cuando le preguntaron Q Copyright N era su soy, Can Yaman respondió superíndice 3 que su soy, era con diéresis copyright él mismo. Y antes de que piensen que esto es una respuesta egoku copyright intrica o narcisista, du copyright genme explicarles por Q copyright creo que esta respuesta es tan poderosa y tan reveladora. Can Yaman no estoy diciendo que es un ego superíndice 3 latra que solo se ama a sí mismo. Creo que estoy diciendo algo mucho ese profundo, estoy diciendo que la persona ese importante en su vida, la persona en la que ese confía, la persona que lo define y lo impulsa es su con diéresis copyright él mismo. En un mundo donde constantemente buscamos la validación superíndice 3N externa, donde nos definimos a trabu copyright S de nuestras relaciones y nuestros logros, Can Yaman nos recordando la importancia de la autoaceptación superíndice 3N, del amor propio y de la confianza en uno mismo. Diciendo que antes de poder amar a otra persona, antes de poder construir una relación superíndice 3N sana y significativa, necesitamos amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos con nuestras virtudes y nuestros defectos. Pensemos un momento en esto. ¿Cuántas veces hemos puesto nuestras expectativas y nuestra felicidad en manos de otra persona?
¿Cuántas veces hemos sacrificado nuestra propia identidad y nuestros propios deseos para complacer a alguien ese? ¿Cuántas veces nos hemos sentido incompletos o insuficientes porque no teníamos a alguien a nuestro lado? La respuesta de Kanyaman nos invita a reflexionar sobre estas preguntas y a cambiar nuestra forma de pensar. Nos invita a dejar de buscar la validación superíndice 3 en externa y a empezar a construir una base su superíndice 3 lida de amor propio y confianza en nosotros mismos. Nos invita a ser nuestro propio soy, nuestro propio apoyo, nuestra propia fuente de felicidad. Y esto no significa que Kanyaman no valore las relaciones o que no crea en el amor. Creo que significa todo lo contrario. Creo que Kanyaman diciendo que solo cuando nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos, podemos establecer relaciones sanas y significativas con los demás. Solo cuando somos completos por dentro podemos compartir nuestra vida con otra persona sin depender de ella para nuestra felicidad o nuestra identidad. Esta respuesta también copyright nos habla de la independencia emocional. En un mundo donde se nos bombardea con la idea de que necesitamos una pareja para ser felices, Kanyaman nos recuerda que podemos ser felices por nosotros mismos, que podemos disfrutar de nuestra propia compau más menos ua, y que no necesitamos depender de nadie para sentirnos completos. La independencia emocional no significa estar solo o aislarse del mundo. Significa ser capaz de establecer relaciones sanas y equilibradas sin depender emocionalmente de la otra persona. Significa ser capaz de amar y ser amado sin perder nuestra propia identidad y nuestros propios valores. Creo que la respuesta de Kanyaman es un mensaje poderoso para todos nosotros, especialmente para las superíndice 3 venes generaciones que crecen en un mundo donde la presión superíndice 3 social para encontrar pareja es enorme. Les estoy diciendo que no se sientan presionados a entrar en una relación superíndice 3 solo para complacer a los o para sentirse completos. Les estoy diciendo que se tomen el tiempo para conocerse a sí mismos, para amarse a sí mismos y para construir una base su superíndice 3 lida de amor propio y confianza antes de buscar una pareja. Además la respuesta de Kanyaman también copyright puede interpretarse como una forma de proteger su privacidad. Al no mencionar un nombre o describir una relación superíndice 3 específica, manteniendo su vida personal fuera del alcance de los medios y de las especulaciones públicas. Estableciendo límites claros y protegiendo su intimidad, lo cual es totalmente comprensible dada la intensa atención superíndice 3 mediática que recibe. Pero ese ayuda de la protección superíndice 3 de su privacidad, creo que la respuesta de Kanyaman es sincera y autocopyrightica. Creo que realmente cree en lo que estoy diciendo. Creo que ha llegado a la conclusión superíndice 3 de que la persona importante en su vida es su condiéresis copyright él mismo, y que solo cuando se ama y se acepta a sí mismo puede ser feliz y pleno. Y esto no es algo que se logra de la noche a la más menos sana. El amor propio es un proceso continuo que requiere tiempo, esfuerzo y dedicación superíndice 3 Requiere que nos enfrentemos a nuestros miedos y nuestras inseguridades, que nos perdonemos por nuestros errores y que celebremos nuestros logros. Requiere que nos cuidemos física y emocionalmente, que nos demos permiso para descansar y relajarnos, que hagamos cosas que nos hagan felices y que nos rodeemos de personas que nos apoyen y nos quieran por lo que somos. Requiere que aprendamos a decir no, que establezcamos límites claros y que nos defendamos a nosotros mismos. Requiere que nos demos permiso para ser autocopyrighticos y para expresar nuestras emociones sin miedo al juicio o al rechazo. En resumen, el amor propio es un viaje, no un destino. Es un proceso continuo de crecimiento y aprendizaje que nos lleva a aceptarnos y amarnos a nosotros mismos tal como somos, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Y creo que la respuesta de Kanyaman es un recordatorio poderoso de la importancia de emprender este viaje y de convertirnos en nuestro propio soy. Es un recordatorio de que la felicidad y la plenitud no se encuentran en otra persona, sino dentro de nosotros mismos. Es un recordatorio de que somos capaces de amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y de construir una vida feliz y significativa por nuestra cuenta. Y solo cuando hayamos logrado esto, estaremos realmente preparados para compartir nuestra vida con otra persona y para construir una relación superíndice 3 sana y equilibrada basada en el amor, el respeto y la confianza mutua. Asu que la superíndice 3 sima vez que te preguntes qué copyright es tu soy, recuerda la respuesta de Kanyaman y pregúntate a ti mismo, ¿me estoy amando y aceptando a mí mismo tal como soy? ¿Estoy siendo mi propio apoyo y mi propia fuente de felicidad?
¿Estoy construyendo una base su superíndice 3 lida de amor propio y confianza en mí mismo? Si la respuesta es su, entonces es tu dese en el camino correcto. Si la respuesta es no, entonces es hora de empezar a trabajar en ello. Recuerda que nunca es tarde para empezar a amarte a ti mismo y para convertirte en tu propio soy. Y ahora, para finalizar este análisis, quiero compartir algunas reflexiones adicionales sobre la respuesta de Can Yaman. Creo que su respuesta También Copyright N puede interpretarse como una forma de empoderamiento personal. Al decir que su soy es su con diéresis copyright él mismo, es tú tomando el control de su propia vida y de su propia felicidad. Es tú diciendo que no necesita depender de nadie ese para ser feliz y pleno, que tiene el poder de crear su propia realidad y de vivir la vida que desea. Esto es especialmente importante en una industria como la del entretenimiento, donde la presión superíndice 3N para conformarse a las expectativas de los demu es enorme. Can Yaman es tú desafiando estas expectativas y es tú de él. Eligiendo ser fiel a sí mismo, incluso si eso significa ir en contra de la corriente. También Copyright N creo que su respuesta es un ejemplo de autenticidad. En un mundo donde la gente a menudo intenta aparentar ser algo que no es, Can Yaman es tú mostrando su verdadero yo. Es tú siendo honesto y transparente sobre sus sentimientos y sus creencias, lo cual es admirable y refrescante. Y por último, creo que su respuesta es un mensaje de esperanza. Es tú diciendo que todos tenemos el potencial de amarnos y aceptarnos a nosotros mismos tal como somos y de construir una vida feliz y significativa por nuestra cuenta. Es tú diciendo que no importa lo que hayamos pasado en el pasado, siempre tenemos el poder de elegir nuestro futuro y de crear la vida que deseamos. Bueno, amigos míos, hemos llegado al final de este análisis de la sorprendente respuesta de Can Yaman a la pregunta de Q Copyright N es su soy. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya resultado informativo y entretenido. En resumen, hemos visto que la respuesta de Can Yaman, aunque inesperada, es profunda y reveladora. Nos invita a reflexionar sobre la importancia del amor propio, la independencia emocional y la autenticidad. Nos recuerda que la persona es importante en nuestra vida somos nosotros mismos y que solo cuando nos amamos y nos aceptamos a nosotros mismos podemos ser felices y plenos. Nos invita a dejar de buscar la validación superíndice 3 en externa y a empezar a construir una base su superíndice 3 lida de amor propio y confianza en nosotros mismos. Nos invita a ser nuestro propio soy, nuestro propio apoyo, nuestra propia fuente de felicidad. Gracias por ver el vídeo hasta el final. Espero que hayan encontrado esta reflexión superíndice 3N tan interesante como yo. Me encantaría saber qué copyright opinan ustedes sobre la respuesta de Can Yaman. ¿Es tú N de acuerdo con U con diéresis copyright L? ¿Creen que el amor propio es fundamental para la felicidad? Q copyright N es su soy. Du copyright gemme sus comentarios abajo, quiero leer sus opiniones. Y ahora antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para nosotros. Si les gustó superíndice 3 este vídeo por favor, denle un like, compártanlo con sus amigos y lo muy es importante suscríbanse al canal. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos. Nos ayuda un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes y a mantener esta comunidad activa y vibrante. Así que ya saben, un clic no cuesta nada y nos hará inmensamente felices. Así que ya saben, denle like, compartan, suscríbanse y du copyright lleno sus comentarios. Nos vemos en el superíndice 3º vídeo. Cuídense mucho y recuerden amarse a sí mismos. Hasta la superíndice 3 Sima.